Me encuentro hoy con grandes voces de la iglesia venezolana y también española, y además entra en directo desde Venezuela, Monseñor José Antonio. ¿Cómo está, Monseñor? Gracias. Ahorita llegando desde La Guaira, fuimos un poco a ver la situación. Yo llegué de mi diócesis ayer de Puerto Cabello, me vine como secretario general también a tener un poco la situación aquí en La Guaira. Usted es secretario general de la Conferencia Episcopal Venezolana. Cuénteme cuáles Correcto. las acciones que están haciendo ahora en primera línea. Mira, desde el primer momento, después de aconteció el terremoto, pues estamos en el tema de la asistencia. Primero fue recibir los donativos, agua, comida, medicinas, e inmediatamente comenzar a llevarlo a La Guaira para que desde la Cáritas de La Guaira, diocesana, más las parroquiales, se comenzaran a atender a las personas que han quedado afectadas. Esa ha sido nuestra primera acción y continuamos en ello. La situación en La Guaira es crítica, es devastadora. Las imágenes quedan cortas cuando uno está en el sitio. Tanto lo lamento, padre. ¿Están teniendo facilidad para poder entregar las ayudas humanitarias a las personas más afectadas? Sí, en La Guaira, gracias a Dios, no tenemos inconveniente. O sea, todas las parroquias se han activado y se le está acercando toda la ayuda a las personas. No ha habido ningún inconveniente. Las autoridades, pues en el caso de Cáritas, nos están facilitando el acceso rápido a la zona. Por supuesto, en lugares de riesgo, pues no podemos entrar directamente, pero en las cercanías tratamos de dar la asistencia. ¿Considera usted que a día de hoy todavía hay esperanza de seguir encontrando a supervivientes? Sabemos, hemos escuchado la voz de los técnicos que dicen que entre 76 y 96 horas ya es casi imposible no conseguir sobrevivientes. Y claro, esto tiene a mucha gente consternada porque no ni siquiera puede recuperar el cadáver de un ser querido. Sin embargo, te puedo decir, y en primera línea estábamos ahorita en Macuto, en lo que era el Hotel Bruno, si no me falla la memoria, en un hotel que estaba ahí que se desplomó, que al parecer los rescatistas detectaron 6 personas, al parecer con signos de vida. Y estamos hablando que ya hoy son 8 días que han transcurrido. Y, bueno, ahí pedimos a Dios que los puedan sacar con vida y estas personas se puedan reencontrar con sus familiares. La lucha de cada persona tapiada ha sido impresionante por vivir. Y hay testimonios múltiples, incluso los mismos rescatistas no entienden en la situación, cómo los consiguen, cómo pudieron sobrevivir. Muchos estamos consternados y muchos alrededor del mundo se preguntan cuál es el mensaje espiritual de esta desgracia que, 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 que ha acontecido en Venezuela. ¿Qué podemos sacar de positivo dentro de tanto dolor, padre? Mira, la pregunta que muchos se hicieron, ¿dónde estaba Dios? Yo lo que puedo responder es que Dios está al lado de todas estas personas que están sufriendo. Y Dios se ha manifestado de verdad grandemente con todas las personas que han salido a ayudar. Más bien hemos tenido que pedir un poco que se ayude de forma organizada porque con tanto tumulto de personas, pues sin querer, sin mala voluntad, podemos entorpecer. Pero ha sido muchísima la solidaridad interna y la solidaridad expresada y que poco a poco se irá materializando con las ayudas aquí en el país. Por temas del tiempo, pues no han podido llegar y sobre todo pensando que La Guaira era el aeropuerto principal y también el aéreo y el puerto marítimo principal y fueron los primeros afectados. Por eso la logística se ha entorpecido un poco, pero ya se está haciendo todo para que eso se resuelva. Pero también hay que darle tiempo al tiempo porque hay que recibir y enviar y a veces los lapsos no son iguales. Entonces, sí le pedimos a los que nos están enviando que lo vayan haciendo de manera organizada, que contacten Caritas Venezuela para darle un poco los tiempos, para que nos dé a nosotros tiempo de recibir, tiempo de preparar y tiempo de poder llevar. Si nos colapsamos en las entregas, después nos cuesta más llevar a cada persona. En este punto en el que han pasado las horas de máxima urgencia, que era salvar el máximo posible de vidas, pero antes me comentaban tanto el padre Oscar como el padre Sosa de que esta va a ser una ayuda ininterrumpida durante mucho tiempo, porque los daños han sido muy, muy grandes, padre. Entonces, ¿cómo pueden ayudar, cómo podemos ayudar y cómo podemos colaborar de manera ordenada para que ustedes puedan hacer su trabajo? Uno,
contactar a nuestra Cáritas Nacional Venezuela, que es el organismo que va a canalizar toda esta estructura de recibir y de envío. Y pensar que esta emergencia no termina en una semana. Estamos hablando de miles y miles y miles de familias que han quedado en la calle, donde todas sus viviendas quedaron colapsadas, se han quedado sin techo. Y luego, pues, ya iremos poco visibilizando para ver otras formas de ayudar, porque esto implicará cómo lograr alguna vivienda para las personas, etcétera, etcétera. Pero Caritas Venezuela, de hecho, está el site web, el sitio web, que pueden conseguirlo, Caritas Venezuela, y desde ahí van a ir conociendo nuestros reportes, pero además van a poder canalizar todas estas ayudas que hoy envían, pero que les pedimos que sigan siendo constantes en el futuro. Tanto para los venezolanos de la diáspora como para los que están dentro, ¿qué mensaje puede enviar desde la iglesia? Bueno, el primer mensaje es mantener la fe viva. La fe nos lleva a la confianza y saber que en medio de esta catástrofe que hemos venido, hoy sufrimos con el terremoto y con otras situaciones, vamos a salir adelante. Vamos a levantar a Venezuela, nos vamos a reconstruir, ya que se desplomaron las viviendas, los edificios, pero Dios nos va a ayudar a reconstruir las vidas, a las familias y a este país. Amén, Padre. La opinión internacional y las imágenes que nos llegan es que el gobierno de Delcy Rodríguez ha estado obstruyendo la ayuda humanitaria. ¿Qué nos puede decir al respecto? No podemos afirmar directamente que lo esté obstruyendo, porque hemos visto cómo han ido llegando equipos de rescate internacionales, empezando por los mismos Estados Unidos, España, Portugal. Lo que sí podríamos afirmar que ha sido un poco lenta la logística para el ingreso más rápido de la ayuda humanitaria. Ahí no quisiera entrar en juicio porque desconozco todos los elementos, pero el dato objetivo es que la ayuda de afuera ha llegado lenta, pero no por los actores externos, sino quizás porque la logística aquí no se ha hecho más rápida. Pero tenemos esperanza ya que a partir de mañana esto comienza a fluir más rápido. Han estado en contacto directamente con el Papa León, que recientemente estuvo en España. Si desde el Vaticano se está recibiendo alguna directriz de cómo actuar, si están trabajando en conjunto, también por Sí, otro lado. El Papa León desde el primer momento, el día siguiente del terremoto, pues nos expresó sus palabras de cercanía, solidaridad, y en el Ángelus del domingo pasado, pues recordó al sufrido pueblo venezolano ahora con esta tragedia. La comunicación es permanente y la Santa Sede está al tanto, incluso el Papa pues ofreció, sobre todo a las zonas más afectadas, una ayuda de 100.000 euros para ayudar. Ya el Papa incluso lo ha manifestado no solamente de palabras, sino con un compromiso concreto y solidario. Te agradezco infinitamente esta conexión y como decía antes, estamos a su disposición y bendiciones y que puedan seguir haciendo esa labor. Ya lo saben, el website de Cáritas Venezuela lo vamos a estar poniendo aquí y es la ayuda más segura y más inmediata. Podéis hacer ayuda económica ahora mismo porque eso va a ayudar incluso a los negocios locales para que la economía no se paralice porque a veces es más difícil hacer llegar todos esos insumos desde el exterior que directamente con el dinero todo el mundo sabrá a dónde puede destinarlo y qué necesita realmente. Es Entonces, correcto, sí, exactamente como tú lo dices, acaba de dar un mensaje excelente, porque muchas veces, por lo menos nosotros hoy estamos pidiendo en este momento que no nos envíen más ropa desde las parroquias, porque es muchísimo, ¿no? Entonces ahí uno va dirigiendo ropa se refiere, padre. la ropa, que no nos envíen más ropa, porque ya hay muchísima ropa, pero los otros insumos vamos viendo las necesidades concretas. En la página web luego irán viendo nuestras rendiciones de cuentas para que la gente se sienta segura, ¿no? Que hay transparencia en esta gestión. Pues muchísimas gracias y bueno, me gustaría también dar paso al padre Sosa. Dígame, padre Sosa. Sí, yo quisiera agradecerle, ¿verdad? Sobre todo a nuestros obispos, Sara, Testulio, a los dos cardenales y a toda la iglesia, porque esto es comunión plena entre iglesia y nosotros la diáspora, decirle a nuestros pastores, a nuestros obispos, que aquí están sus hijos y que le estamos respondiendo y que cuenten con nosotros, ¿verdad? Allá adentro un montón de cosas que, bueno, verán cómo se van a ayudar. Y también quise darle el paso a mi hermano, a este hermano sacerdote que es un venezolano más. Adelante, padre. Pues nada, que cuentan con nuestra oración, con nuestro apoyo y con nuestra cercanía
y que lo que podamos ayudar, pues estamos a la orden, ¿no? Como se suele decir, para que pues toda esa generosidad, ¿no? Yo represento al fin y al cabo a la comunidad parroquial, una comunidad parroquial que vive mucho la realidad de Venezuela. Aquí hay una inmigración muy importante, tanto de venezolanos venidos a España como de españoles que han regresado de Venezuela. Los lazos entre España y Venezuela siempre han sido, pues lo decíamos antes, ¿no? De mucha vinculación, de mucho tránsito, y ese sufrimiento, ¿no? que padece ahora mismo el pueblo venezolano, pues lo sentimos como propio. Ponemos todo eso en las manos de la Virgen y le pedimos al Señor, ¿no? Que toque el corazón de tantas personas de buena voluntad para que toda esa ayuda, lo que decíamos antes, ¿no? Y lo que decía Monseñor, no sea una ayuda visceral, ¿no? De vemos la necesidad y vacío mi armario y llevo ropa, sino que realmente toquemos el corazón de las personas de buena voluntad y generosas para que se fíen de la gestión de la Iglesia. Porque es verdad que es mucho más fácil a lo mejor traer un kilo de arroz que dar 1 euro, que es lo que cuesta. Pero yo sé que el grano de arroz o el kilo de arroz, eso no lo van a, como mucho se podrá romper el paquete, pero no se va a gastar en otra cosa. Yo creo que la transparencia y luego la auditoría y todo lo que se puede hacer, ¿no? De cara a la comunicación transparente de hasta el último euro que se entrega, pues creo que la Iglesia eso lo ha sabido hacer, lo sabe hacer, y confiamos, ¿no? En que toda esa generosidad de las personas, en este caso donantes, pues no va a ser traicionada y al contrario, ¿no? Va a ser bien empleada, pues en lo que decía antes el padre, en reactivar la economía del local, pero también en que la persona se sienta realizada, porque no es simplemente dar un plato de lentejas o un bote de lentejas, sino es darle la capacidad a esa persona o a Cáritas o a la familia de poder decir, bueno, pues yo quiero vivir o yo quiero ir a comprar y quiero que en mi supermercado haya pues carne, hayan huevos, hayan productos. No simplemente que ir al centro de acopio o el centro de distribución de los alimentos y que me den mi bolsa de comida, sino que también quiero, pues como persona, sentir esa necesidad de elegir. Es verdad que a lo mejor habrá momentos en los que no se pueda, pero por la dignidad de la persona humana, creo que esa capacidad de elegir, esa capacidad de poder también colaborar, ¿no? Directamente con las necesidades materiales y económicas de Cáritas, de desplazamientos, de gasolina, de reactivar poco a poco pues, la economía, de realizar casas, etcétera, etcétera, no simplemente es llevar cemento, porque a lo mejor allí hay mucho material. Lo que hay que hacer es comprarlo, hay que llevar técnicos, hay que llevar pues toda esa capacidad que muchas veces el país pues no la tiene. Y eso yo lo he experimentado aquí con la Dana, que ya no simplemente es la ayuda puntual de los primeros días. Está claro que hay que limpiar, hay que sacar escombros y hay que identificar a los fallecidos. Pero una vez pasado ese periodo, que ya no salen las noticias, pues tienes que darle un seguimiento, tienes que buscar y luego todos los problemas psicológicos o psiquiátricos que van a aparecer, porque ahora estamos con la adrenalina a tope, pero cuando venga el bajón hace falta pues que los niños se sientan protegidos, que las personas que han perdido a sus seres queridos pues encuentren ese consuelo. Y ahí la Iglesia, como madre y maestra, yo creo que nos enseña y nos acompaña en ese periodo de sufrimiento. Bueno, que Monseñor nos dé su santa bendición y muchas gracias por atendernos, Monseñor. Muchas Bueno, Dios me gracias, los bendiga Monseñor. abundantemente y gracias por todo su apoyo. Y bueno, por gracias también por seguir difundiendo no solo esta tragedia, sino motivando los corazones para que puedan ayudar. Dios les bendiga. Amén. Acerca del sufrimiento del pueblo venezolano y todo el significado espiritual de esto que ha sucedido, porque Venezuela ya estaba mal en el momento que ocurrió esta tragedia. No ha hecho más que sino agravar la situación que ya se encontraba de incluso de crisis humanitaria, de desnutrición, de muchas horas sin luz, de inflación,
encima también pues a nivel persecución, ¿no? De falta de libertades y de derechos humanos. Entonces esta situación agrava y creo que es muy importante el papel de la iglesia en momentos, ¿no? En lugares donde hay conflictos. Entonces quisiera que me hablaran de este tema, cómo puede de alguna manera la iglesia ejercer alguna influencia para que realmente el camino que ya se estaba labrando últimamente hacia la democracia se pueda, a pesar de la tragedia, no perder de vista ese camino. Yo pienso que el llamado es a la reconstrucción del país, a la unidad también, y hacia la transición hacia la democracia. Yo me atrevería a decir que escuchando la última vez al Santo Padre León XIV en el viaje apostólico que lo acompañé aquí en Madrid, él decía unas palabras en la conferencia episcopal: hay que acabar con la lacra de los abusos. Yo diría, hay que acabar con la lacra de la corrupción en Venezuela, que nos ha hecho tanto daño, y que eso tiene que parar, porque la nación la tenemos que reconstruir entre todos: educación, salud, viviendas, pasar del plano ideológico al plano de la libertad, de la democracia y de la reivindicación de la persona humana en el centro de la historia, y es donde actúa Cristo. Yo pienso que eso es muy importante. Padre Sí. Oscar, de verdad, excelentes palabras. Padre Oscar, por favor, usted fue una de las personas de la iglesia que estuvo en primera línea con la tragedia de la Dana. ¿Qué paralelismo se encuentra con esta situación actual entre la Pues es tragedia de la Dana y la de Venezuela? la de Venezuela. Es muy similar y al principio vivíamos algo parecido y yo creo que el papel de los medios de comunicación es esencial porque hay muchos bulos, hay medias verdades, hay mentiras deliberadas, y hay intereses de crear miedo donde no lo hay e inestabilidad donde tampoco la hay. Tiempo para pedir explicaciones habrá. Tiempo para que caiga el gobierno, llegado el caso que tenga que caer, habrá, tanto en Venezuela como en España, a nivel autonómico, a nivel nacional. Luego las urnas pondrán a cada uno en su sitio. Pero yo creo que la clave está en reconstruir no solamente los edificios, sino también las relaciones. Porque en un mundo y en una sociedad tan politizada y polarizada como puede ser la española o la venezolana, donde muchas veces incluso se despiertan viejos demonios de la guerra civil, de los bandos, de los conflictos del pasado que muchas veces pensábamos que estaban enterrados, estaban sanados y de vez en cuando pues vuelven a surgir. Creo que la actitud de todos no tiene que ser olvidar o quitarnos una parte del cerebro. La clave está en asumir nuestro pasado y ser capaces de perdonar y reconciliarnos. Sin una genuina reconciliación, que la reconciliación además nunca se puede imponer. La reconciliación no es simplemente vamos a convivir juntos y ya está. Tienen que haber lazos de amor, de encuentro, de participación, y ver alguna imagen, ¿no? De pues los policías que en su día reprimían a manifestantes y ahora son incapaces con uniformes de ayudar o de trasladarse a los lugares de máxima calamidad, pues yo no sé si es porque ellos no pueden ir o no quieren ir. Aquí en Valencia sufrimos algo parecido. Los policías de todas las comunidades autónomas, los bomberos, etcétera, etcétera, querían acudir a Valencia, pero no podían venir, porque no había la logística al principio y luego porque no había la voluntad de acogerlos, de habilitar espacios. Y dices, bueno, ¿cómo Valencia, que tiene hoteles, tiene cuarteles militares, al final estaban durmiendo al lado de casa en la feria de muestras, que hicieron una serie de barracones improvisados? Y Increíble. eso es triste porque dices, ¿cómo vamos al fin del mundo? Creamos hospitales de campaña, creamos un montón de infraestructuras y pasa algo aquí y no somos capaces ni de reconstruir un puente en un plazo moderado de tiempo. Tenemos Así un montón es. de maquinaria pesada para obras de carreteras, etcétera, etcétera, y como son de otro departamento, no lo podemos trasladar aquí
Pues porque la competencia la tiene quien sea. Y muchas veces acabamos cayendo en uno de los problemas que tiene, y la doctrina social de la Iglesia en eso es muy clara. Existe la subsidiariedad, pero también existe la responsabilidad personal de que cada uno, autoridad política y miembros de las familias, de la Iglesia, de las distintas realidades sociales, vayan actuando. Y el problema es que muchas veces confiamos en que el papá Estado me lo va a hacer todo. Y no es eso, porque ahí es donde está la iniciativa privada, donde están las empresas, donde está el tejido asociativo. Y creo, al menos es lo que a mí me ha llegado, que Venezuela todo eso en los últimos años lo ha ido perdiendo por una nacionalización de la industria, de las empresas. Y claro, todo eso que hace, pues que si esto no es mío, yo no lucho por ello. Absolutamente. Donde entra la corrupción, porque si el vecino roba, pues ¿por qué no voy a robar yo? Y al final la corrupción pues genera un estado, lo que decía antes el padre Sosa, mm, muy complejo de volverlo a levantar, porque siempre aparece la actitud de sospecha. Bueno, y mi vecino no va a ser un espía. Bueno, y el de al lado, y claro, entramos en un estado cuasi policial que parece un poco la Unión Soviética en los años más duros de la Guerra Fría, y eso, ¿cómo se reconstruye o cómo se dinamita todo eso? Pues creo que esta oportunidad, ¿no?, del terremoto, y no verlo simplemente como algo que ha pasado y que hay que llorar, que también, por supuesto, pero verlo como una oportunidad para ya, acabado con todo, vayamos a instaurar una vida nueva donde, con la base del cristianismo, de la fe, de la vida que la Iglesia nos ofrece, o de la propia humanidad, porque es verdad que pueden haber personas que no comparten nuestro credo, pero que viviendo esa centralidad de la persona humana, vayan cambiando día a día y vayan mirando al vecino y le da igual que se lleve un velo, que sea de otro color de piel, sino que la clave está en que compartimos un futuro. Y ese futuro que se comparte tiene un nombre y es Venezuela. Tiene una bandera con unos colores, la amarilla, azul y roja, y espero no haberme equivocado. Y eso pues tiene que llevarlos a, con orgullo, volver una y otra vez a ser esa gran nación, centro y epicentro de una economía latinoamericana que yo recuerdo Venezuela pues como el gran país, tanto en la banca como en el petróleo, como en los automóviles, en la industria de muchos elementos. Y eso, pues tristemente, se ha ido perdiendo. Recuerdo esas palabras, ¿no? Expropiese, expropiese, expropiese. Pues ahora toca reconstruir. Pero reconstruir no simplemente que venga papá Estado y te dé dinero, o que venga Estados Unidos y suelte 500.000 millones de euros o de dólares, o que vayamos y enviemos aquí todo el cargamento que tenemos en 20 aviones. Al final, lo que tenemos que dar es oportunidades. Y las oportunidades se generan cambiando pues todo ese, la cultura de la educación, y dando una vida y una esperanza. ¿Para qué? Pues fundamentalmente para que el futuro sea de los venezolanos, y sean los venezolanos los protagonistas de su futuro, pero también de su presente. Y dando gracias a Dios por el pasado y aprendiendo del pasado. Yo recuerdo una frase de una profesora de historia, que ¿para qué sirve la historia? Pues para conocer el pasado, entender el presente y proyectar y mejorar el futuro. Sabias palabras y ya nos quedan 4 minutitos. Me gustaría, Padre Sosa, que nos envíe un mensaje a todos los que estamos muy pendientes de Venezuela, la diáspora venezolana, los venezolanos que están dentro y a todas las demás comunidades que están ahora orando por Venezuela. El mensaje sería del Evangelio, ¿no? Ánimo, tu fe te ha salvado, ponte en centro
y no vuelvas a pecar. Y ese es el mensaje para Venezuela. Y yo pienso que Cristo nos está invitando a través de la Eucaristía, a través de la comunión, a través de otras conversiones y confesiones religiosas, a tener a Cristo como el centro, en comunión, por supuesto, con el magisterio y con la Sagrada Escritura, con la Sagrada Palabra. Que Dios bendiga a mi pueblo de Venezuela y que bendiga también a la gran diáspora y al pueblo español que ha estado siempre con nosotros. Amén, Padre. Usted hablaba de ciertas prácticas que habían alejado al pueblo venezolano de la palabra de Dios, de la fe. ¿Qué tiene que decirnos al respecto como enseñanza para que no vuelva a ocurrir esto en Venezuela? Yo quisiera recordarle al cardenal Rosa Sabino cuando dijo, no se puede ser santo, santero y católico. Yo pienso que estas prácticas de la santería, de la brujería y de la hechicería que llegó a Venezuela por otros caminos de la ideología, nosotros somos un pueblo católico. El católico no puede andar jugando con estas cosas. O es chicha o es limonada, decía el cardenal Rosa Sabino. ¿Sí? Entonces, bueno, centremos nuestro catolicismo, nuestro cristianismo en las bases de la palabra de Dios y acabemos con estas prácticas de santería y de brujería y de sacrificios de animales, que eso no tiene nada que ver con nuestro mundo, sino que es una idolatría al mal. Y bueno, enfoquémonos en la reconstrucción del país y la ruta hacia la democracia con acompañamiento de la comunidad internacional, de la iglesia y por supuesto de un pueblo salvando a su propio pueblo. Así es, Padre. Pues os agradezco muchísimo por la labor que estáis haciendo día a día. Sé que el Padre últimamente hablamos todos los días y no sé a qué hora duerme, yo tampoco porque siempre le contesto. Estamos todos unidos para que no solamente Venezuela, sino si me pueden dedicar unas últimas palabras para el pueblo cubano que está sufriendo lo mismo. De hecho, se exportó el modelo desde Cuba a Venezuela. Te quiero decir una cosa, tú eres cubana, ¿verdad? Cubana Yo, venezolana. yo vine a amar al pueblo cubano en los Estados Unidos y en República Dominicana. Pero los cubanos cuentan con la oración y ustedes van a ser libres en el nombre de Cristo Jesús, porque el pueblo cubano es un pueblo muy noble, muy inteligente, muy bueno. Entonces, ánimo y hacia adelante, Oscar. Gracias, Padre. Y lo que venía diciendo, ¿no? O sea, junto con esa tarea de reconciliación, de perdón, poner a Cristo en el centro. No se entiende un perdón auténtico si no considero al otro que es mi hermano. Y si es mi hermano, tenemos un padre común. Y si tenemos un padre común, tenemos a un Dios creador al que tengo que, de alguna manera, responder. Y responder desde la fe, desde el trabajo, desde mi vida diaria y poco a poco, pues ahí ir poniendo, ¿no? Todo lo que esté de mi parte. Porque es muy fácil sentarme a que el muro no se caiga, tomar unas copas y decir, bueno, pues ya vendrá alguien a hacerlo. No, hay que levantarse, tomar las riendas del futuro y trabajar. Y a través de ese trabajo constante, con la mano de Dios, apoyados en, pues eso, ¿no? En la oración, la Eucaristía, los sacramentos. Hoy aquí en Valencia celebramos la fiesta de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pues le pedimos, ¿no? A ese Señor que en la cruz dijo, tengo sed, pues que cada uno de nosotros sea capaz de paliar la sed del hermano y a través de la sed del hermano también paliar la sed de Dios. Muchísimas gracias. Con estas palabras tan sabias cerramos esta conexión. Gracias, buen descanso. Seguimos conectados y este medio está a vuestra disposición. Muchísimas gracias. Adiós. Adiós. Adiós.